la Silly Season se está empezando a poner muy interesante, no solamente en cuanto a pilotos, sino que también se está poniendo interesante en cuanto al tema de ingenieros. Toto Wolff ha mirado a su lado, ha visto a Lance Stroll y a Lawrence Stroll y ha dicho, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo ellos, que es intentar atraer a Max Verstappen a su equipo. Entonces, Toto Wolff va a copiar, o está copiando, o ha copiado, depende de dónde estén las negociaciones y cómo de verdad sean los rumores, la táctica que está siguiendo Lawrence Stroll para atraer a Max Verstappen al equipo Aston Martin en su caso, Mercedes en este caso, porque lo tenemos aquí publicado en soymotor.com. Mercedes, ojo, cuidado, quiere a Pierre Gasly como cebo para atraer a Max Verstappen. Esto, como digo, es una información que publica el portal F1 Insider, en la que lo que se dice en esta noticia es que Max Verstappen tiene muy buena relación con Pierre Gasly. Toto Wolff quiere a Max Verstappen y lo que va a hacer Toto Wolff es copiar un poquito la técnica de Lawrence Stroll, que es coger a todo lo que se mueva de Red Bull e intentar traérselo al equipo con el objetivo de que Verstappen se vaya también. Es decir, que hay conversaciones y de hecho, según dice F1 Insider, las conversaciones se han intensificado entre el equipo Mercedes, Toto Wolff y Pierre Gasly, el ingeniero jefe de Red Bull y, ojo, mano derecha de Adrian Newey, en las últimas horas, en los últimos días, en las últimas semanas, para que se produzca el movimiento, un movimiento que entra dentro de toda la silly season que está habiendo de ingenieros, que está siendo bastante heavy, la verdad. ¿Quién es Pierre Gasly? Para la gente que no le conozca, Pierre Gasly lo tenéis por aquí, este muchacho que tenemos al lado de Helmut Marko. Es el jefe, ahora mismo el director técnico y la mano derecha de Adrian Newey en Red Bull. Es un hombre que lleva dentro de la casa de Red Bull muchísimos años y es una persona con muchísima experiencia además dentro de Fórmula 1. Os hago un perfil rápido, ¿vale? Pierre Gasly entra en Fórmula 1 en el año 2001 gracias a Michelin, era el jefe de proyecto de Michelin en Fórmula 1 en ese año, se queda hasta que Michelin se va de la Fórmula 1 en 2006 y en el año 2007 se incorpora a BMW Sauber como ingeniero de rendimiento de vehículos especializado además en el tema de los neumáticos. Y en el año 2012 además sube a miembro del comité técnico de Sauber, donde es ingeniero de carrera y de rendimiento. ¿Os acordáis, por ejemplo, de lo bien que trataba Sauber, Sergio Pérez en particular, los neumáticos en 2011, 2012? Pues ahí estaba la cabecita de Pierre Gasly funcionando. En el año 2013 se une al equipo Red Bull como ingeniero jefe y desde el año 2018 es el director técnico y la mano derecha de Adrian Newey. ¿Y qué es lo que está pasando por aquí? Pues que el equipo Mercedes, que Toto Wolff, está siguiendo la estrategia de Lawrence Stroll y lo que ha dicho es, sé que Pierre Gasly tiene muy buen trato con Max Verstappen, es la mano derecha de Adrian Newey. Sé que Adrian Newey, en el caso de Mercedes, se había dicho, no encajaba del todo dentro del organigrama de Mercedes porque ya hay un equipo de ingeniería muy establecido, ya hay unas dinámicas muy establecidas, al menos eso es lo que se dice, y por tanto Newey no podría entrar ahí. La figura de Pierre Gasly puede ser un poquito diferente. Lo que pasa es que a mí me cuesta creer ciertas partes de este movimiento. ¿Por qué? Porque Pierre Gasly es ahora mismo director técnico dentro del equipo Red Bull y el director técnico de Mercedes es James Allison. O sea, sería una duplicidad, sería una duplicación de roles cuando James Allison además no tiene visos de irse, al menos contractualmente hablando, porque creo que fue en enero de este año se había anunciado que había una renovación multianual a largo plazo de James Allison con Mercedes. Entonces, si esto acabara pasando, que de nuevo lo que se dice es que hay un acercamiento y que se están intensificando las conversaciones entre ambas partes, si esto acabara pasando hay que ver exactamente dónde entra Gasly, si es una parte inferior a James Allison. Si James Allison ha firmado con Mercedes, pero quizá no ha firmado por estar en ese puesto de jefe técnico y se le asciende a otro puesto diferente, entonces habría que ver cómo encajarían las piezas. Pero básicamente lo que se está haciendo es eso, es primero copiar la estrategia Mercedes que está haciendo Aston Martin de intentar reclutar a gente de Red Bull, primero para atraer a Max Verstappen, segundo para tener talento dentro de Mercedes y tercero, que era lo que os avisábamos también dentro de la guerra interna que se estaba moviendo dentro de Red Bull, para desestabilizar a la estructura. ¿Por qué se está desestabilizando a Red Bull? En primer lugar, porque es el mejor equipo. Y aquí me quiero acordar de unas palabras que dijo en su momento, que nos dijo en una entrevista Adrián Campos Jr. cuando conocimos la noticia de que Campos iba a ser el equipo B de Red Bull o el equipo soporte de Red Bull en Fórmula 2 y en Fórmula 3 en algunos casos, en las que Campos nos decía, claro, de repente cuando te pones arriba... otro mesecito por aquí, un saludo, cracks. Gracias, Peluca, por esos 3 meses de suscripción. Decía Adrián Campos, claro, cuando te metes arriba, de repente empieza a venir la gente a robarte el talento. De repente ya te miran más y te quieren robar un poquito más de gente. Entonces, ahí está primero el gran problema de ser tan grande como Red Bull y de tener tanto rendimiento como Red Bull, que te van a venir a robar talento y que, por tanto,
tienes que saber también reemplazarlo o tienes que tener músculo financiero para retenerlo. Y en segundo lugar, obviamente se están aprovechando todos de este lío interno, de este terremoto que hay dentro de Red Bull, para intentar captar talento y para desestabilizar la estructura. O sea, muchas veces, y no creo que sea el caso de Pierre Gasly, porque Pierre Gasly es un tío muy válido, lo hemos visto en su rol desde 2013 hasta ahora dentro de Red Bull, desde 2008 hasta ahora dentro de Red Bull, pero muchas veces... 8 meses. Si estás arriba siempre te quieren tirar. Exacto, exactamente. Muchas veces incluso lo que intentas hacer es comprar talento ajeno, no para que te sirva a ti, sino para quitárselo a los demás. O sea, si yo veo que Red Bull tiene ahora mismo un lío interno, intento quitarle un ingeniero y digo, jaja, ahora te has quedado sin él. Vas a tener que buscar un reemplazo, eso ya es, tienes que contratar a gente, tienes que gastar dinero nuevo, los proyectos que había en marcha se paralizan, es una forma de desestabilizar. Entonces, más allá de que estén intentando atraer a Max Verstappen a una Mercedes, por ejemplo, o a una Aston Martin en caso de que ficharan a Adrian Newey, como se decía que había esas conversaciones con Stroll, también lo que estás intentando es eso, es desestabilizar un poquito a Red Bull para que, oye, tengan que estar con la mente puesta en ¿cómo cubrimos este hueco en lugar de qué alerón delantero vamos a diseñar para que tengamos más rendimiento en las próximas carreras? Ya digo, esta es la información que publica F1 Insider, que recogemos nosotros en soymotor.com, ese acercamiento, esas conversaciones entre Toto Wolff y Pierre Gasly. Yo quiero volver a insistir en que la figura de Gasly dentro de Mercedes no me encaja con el organigrama actual, porque Gasly es director técnico y James Allison es el director técnico de Mercedes también, entonces ahí veo una duplicidad de roles y alguien tendría que dar un paso atrás o un paso al lado, o dividir simplemente estrategias y a lo mejor tienes a dos directores técnicos o uno más centrado en área rendimiento y otro en área neumático, simulación, aerodinámica, concepto del coche, como lo puedas llamar, pero eso es lo que sabemos, que es un rumor, que Pierre Gasly podría irse al equipo Mercedes, o al menos le están tentando desde Mercedes. Lo que no es un rumor y es una realidad es este bombazo que se ha publicado hoy, y es que David Sánchez, dentro de esta silly season de la que estamos hablando de ingenieros dentro de la Fórmula 1, se marcha de McLaren, ojo, 3 meses después. Sois los más grandes. Subir. Gracias. Muchas gracias, Hacknova, por esa suscripción. David Sánchez ha aguantado 3 meses en el puesto. Para la gente que no conozca la figura de David Sánchez, os hago también un pequeño perfil. Además, esto fue bastante interesante porque el año pasado hablamos mucho del fichaje de David Sánchez por Mercedes, por McLaren, perdón, porque era uno de los capos de Ferrari, era uno de la gente que tenía importancia dentro de Ferrari. Él era el jefe de concepto. Pues David Sánchez se unió el año pasado, o fue contratado, mejor dicho, el año pasado por parte de McLaren para ser el jefe técnico, el director técnico de concepto y de rendimiento del coche, y solamente ha durado 3 meses. Hoy se ha hecho oficial por ambas partes, el equipo McLaren ha emitido un comunicado, esto es increíble, en el que David Sánchez ha visto las cosas, entró en enero y dijo, señores, yo me voy de aquí. Es lo típico, lo que decía, de que ves una oferta de trabajo y te dice cuáles son las condiciones y luego entras a trabajar y se ve que no tiene nada que ver, porque lo que ha dicho David Sánchez, lo que recoge el comunicado oficial, no digo de despido, sino de separación de caminos, vamos a ponerlo así, del equipo McLaren, es, palabras de David Sánchez, el rol que imaginamos y acordamos no estaba alineado con la realidad del puesto que encontré. Palabras de Andrea Stella, jefe del equipo, y desde hoy también, nuevo rol para Andrea Stella, que ahora os cuento. Se hizo evidente que el rol, las responsabilidades y las ambiciones asociadas con el puesto de David no se alineaban con nuestras expectativas cuando aceptó a unirse con nosotros en febrero de 2023. ¿Qué habrá visto para irse tan pronto, verdad, Poke? Dice en el chat, estoy muy de acuerdo. ¿Qué es lo que habrá visto? Más que haber visto, yo creo que simplemente se le había prometido una cosa y luego cuando ha empezado a trabajar le han puesto en un área diferente que no le ha molado y ha dicho, esto no era lo que yo quería. O eso, o de repente ha llegado una oferta muchísimo más suculenta por parte de otro equipo, se ha pagado una rescisión y se ha ido. Pero al menos el comunicado oficial no desvela cuáles son los futuros pasos de David Sánchez, más allá de un apretón de mano, buena suerte en el futuro, gracias por tu contribución, que ha sido ninguna. ¿Por qué? Porque David Sánchez el año pasado se va en febrero. Él deja Ferrari en febrero del año 2023, claro, no se incorpora hasta enero de este año, por el gardening. ¿Os acordáis de lo que estábamos hablando en la sección de Lawrence Stroll intentando fichar a Adrian Newey? De que, dependiendo de lo que intentara hacer, habría que firmar en julio, junio o incluso ahora a principio de año para guardar el gardening. ¿Qué es el gardening, no? Ese periodo que tienes que tener para que el personaje que se va de un equipo hacia otro no arrastre consigo propiedad intelectual, información confidencial que luego pueda usar el equipo de la competencia. No es algo que pasa en Fórmula 1, es algo que pasa en cualquier empresa y está estipulado en las leyes del Reino Unido, que son por las que se suelen regir los contratos de Fórmula 1, que el periodo mínimo es alrededor de 6 meses, pero puede llegar al año. Y hoy me gusta mucho que haya salido esta noticia porque tenemos información de
cuánto puede ser dependiendo del rol que tengas. David Sánchez era uno de los capos, como digo, de Ferrari. Él era el jefe del concepto y ha tenido que esperar 11 meses. Él ha tenido un gardening desde febrero del año pasado hasta enero de este año, cuando se ha involucrado con McLaren, de 11 meses. ¿Quién era David Sánchez? Pues lo que digo, líder de concepto de vehículo, el último de la era Binotto, el cabecilla del departamento de chasis junto con Enrico Cardile, Fabio Montecchi y Diego Lloberno también. Y os digo la verdad, si el año pasado, en febrero de 2023, David Sánchez deja de funcionar en Ferrari, entra en McLaren, pero no puede empezar a trabajar en McLaren hasta este año 2024. Entra en enero y se va ahora en abril, es decir, solamente ha estado 3 meses en su puesto. ¿Qué es lo que deja David Sánchez? Nada. En el fondo, lo que más me parece increíble de esta noticia es que McLaren, a priori, no pierde nada. Porque David Sánchez, si se han seguido las reglas, no ha trabajado nada en el coche de McLaren, no ha trabajado nada en el coche de Ferrari del año pasado, ni el de este año, por tanto. Entonces, David Sánchez no es el responsable, o al menos directamente, del subidón de rendimiento que tuvo el equipo McLaren el año pasado a mitad de temporada. Tampoco tiene nada que ver con el supercoche que ha creado Ferrari para este principio de año, que ya ha ganado una carrera con Carlos Sainz, circunstancias que son, pero ha ganado ya una carrera. Entonces dices, buenas noticias para todo el mundo. O sea, David Sánchez, que fue el tío que parió junto con Matías Binotto el coche de Ferrari del 22, que era muy bueno pero tiene muchos problemas, con el que se llevaron ese concepto hasta 2023, que seguía teniendo problemas, no ha tenido nada que ver con el mejor Ferrari, de momento, de los últimos 3 años aproximadamente. Y tampoco ha tenido nada que ver con el subidón de rendimiento de McLaren el año pasado. Entonces, joder, buenas noticias para todos. Que habrán visto en McLaren en David Sánchez, que habrá visto David Sánchez en McLaren, y como muy bien estabais diciendo en el chat, quizá esto ha sido uno de esos movimientos de los que hablábamos, de simplemente desestabilizar, de decir, yo soy McLaren, estoy en lucha directa, y lo estaban el año pasado con Ferrari, por esa segunda, tercera, cuarta posición del campeonato de constructores, te quito uno de los tíos importantes, el que tiene el desarrollo del coche, el que tiene pensado cómo tienen que ser las evoluciones de este año. Y ahí te ganó la carrera de evolución. Y oye, casi le gana a McLaren. Vale que Carlos ganó en Singapur, pero ahí estaban. Así que es interesante, es muy interesante este movimiento, las implicaciones que tiene. Poquito ha aportado David Sánchez a lo que ha hecho McLaren en el año 2024, en el 2023 tampoco, y ahora McLaren que se queda con esta reestructuración. Tenemos aquí publicado en soymotor.com. Estos son los cambios con la marcha de David Sánchez que entran dentro del equipo McLaren. Rob Marshall asume ahora el rol de diseñador jefe. Neil Houtley pasa a ser el director técnico de ingeniería. Peter Prodromou, lo conoceréis muchísimos porque era también una de las manos derechas de Adrian Newey. Entró a McLaren desde hace muchísimo tiempo. Fue de hecho uno de los diseñadores, de los gurúes de ese McLaren de 2015. Que tantas penas nos dio a los aficionados españoles con Fernando Alonso. Como digo, Peter Prodromou va a seguir a cargo de la dirección técnica de aerodinámica, y en el departamento de concepto y rendimiento, que es donde estaba David Sánchez originalmente, se va a pasar más a centrarse simplemente en rendimiento. Y ojo, porque aquí va a tener que entrar Andrea Stella, el jefe del equipo, que recordaremos, Andrea Stella es un tío con una vocación muy técnica porque él fue ingeniero de pista durante mucho tiempo. Va a tener que asistir en este departamento de concepto y de rendimiento, centrado en el rendimiento del vehículo, hasta que entre alguien nuevo a sustituirle. ¿Quién puede ser quien le sustituya? Pues no lo sabemos. Sabemos que está José, por ejemplo, ahí, el ingeniero español de McLaren, que no sé si podría tener algo de voz dentro de este departamento de concepto y de rendimiento, pero de momento Andrea Stella, que tiene que ir a apagar este fueguito que se ha declarado dentro de McLaren por la salida de David Sánchez. De nuevo, os digo, David Sánchez, que no había dado demasiado al equipo y que tampoco le había dado demasiado al equipo Ferrari. Pero esa es la silly season que tenemos de ingenieros, y sobre todo quiero que le prestemos mucha atención también a estos movimientos que hay en el mercado de las mentes pensantes, porque por dónde vayan también nos pueden decir por dónde van a ir los tiros para los pilotos.